Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un gran filósofo alemán que nació en 1724 y murió en 1804. No solo es con Hume el más importante filósofo del siglo XVIII y por tanto un filósofo ilustrado también, sino que además abrió nuevos caminos al pensamiento y determinó toda la filosofía posterior, aunque al principio su mayor influencia fue en Alemania. Podemos decir que hay dos etapas del pensamiento de Kant que suelen dividirse de la siguiente manera. Periodo precrítico, dividido en dos etapas, hasta 1760, y desde 1760 a 1770, y periodo crítico en el cual se puede incluir o no su obra póstuma, su opus póstum, que va desde 1771 o 70 hasta su muerte en 1804. En el periodo precrítico, desde que publica su primer escrito en 1747 hasta la publicación de la Crítica de la Razón Pura en 1781, que inicia el periodo crítico, pasan más de 30 años en los que Kant vive una indudable evolución filosófica muy lenta que culmina en su gran obra de 1781, Crítica de la Razón Pura. Y este periodo precrítico no puede ser pasado por alto, como es lógico. Entre el año 1747 y el 1760 hay un interés de Kant predominante por la física, ya que Kant había estudiado matemáticas, filosofía y teología en la Universidad de Königsberg, donde uno de sus maestros, Knutzen, le había introducido en el newtonianismo. El interés por Newton, aunque un poco tardíamente se podría decir, se estaba extendiendo entonces por toda Alemania, gracias sobre todo a la labor del francés Maupertuis desde la Academia de Berlín. El otro polo de interés era, lógicamente, Leibniz, y no hacía falta pertenecer a la escuela de Wolff para ser leibniziano. Justamente se puede decir que la primera publicación de Kant, Pensamiento sobre el verdadero valor de las fuerzas vivas, del año 1747, es uno de los primeros intentos de introducir a Newton en Alemania, buscando una síntesis con la metafísica de las mónadas de Leibniz. Hay que recordar que el problema de las fuerzas era uno de los temas más discutidos y más polémicos en la ciencia de aquella época. Kant acepta una fuerza interna en la materia siguiendo a Leibniz. Newton no la aceptaba o no quería entrar en esa cuestión, pero la somete a la ley de Newton. Además aparece aquí el segundo gran problema de la física de entonces, el del espacio. Newton había hablado de un espacio y un tiempo infinito y absoluto, es decir, independiente de los cuerpos. Kant en este caso sigue a Leibniz, al racionalista Leibniz, ya que considera que el espacio es relativo a las fuerzas que constituyen los cuerpos y su tridimensionalidad depende de la ley que rige esas fuerzas. Pero el espacio, considera Kant, podría tener otra estructura si Dios hubiera establecido otra ley para el desarrollo de las fuerzas. Kant admite, por tanto, que el espacio es objetivo, no subjetivo, y relativo, no absoluto, y que su estructura es arbitraria, o lo que es lo mismo, no necesaria. La obra más importante de esta época es la Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos del año 1755, en la que continúa defendiendo la física de Newton, pero establece una hipótesis acerca del origen del universo que se adelanta a la teoría posterior de Laplace del año 1796, aunque ambos parecen haberse inspirado en Buffon, una materia primitiva que se desarrolla según una ley impuesta por Dios. Pero Kant expone esta hipótesis de un modo mecánico que recuerda más a Descartes que a Newton. En conclusión, se puede decir que ya en esta primera época se plantea Kant alguno de los más importantes problemas que abordará en su etapa crítica, aunque las soluciones no sean las mismas. En el periodo comprendido entre 1760 y 1770 hay un interés predominante por la metafísica. En esta situación, pues es cuando Kant se pasa a la filosofía, de alguna manera, hace escritos más filosóficos y no tanto de ciencias naturales, etc. Y sus escritos muestran que nunca fue realmente un wolfiano, sino que siempre se muestra crítico respecto a Wolff y que está más influenciado por Crusius, otro pensador de la época. De todos modos, escribe al principio como un metafísico convencido que discute todos los temas que preocupaban a sus contemporáneos filósofos y que lentamente va evolucionando hacia una postura crítica. Algunas de las obras más significativas de Kant de este periodo son, primero, en 1764, cuando la Academia de Berlín abre concurso sobre el tema si las verdades metafísicas pueden tener la misma evidencia que las verdades matemáticas y cuál es la naturaleza de su certeza.
Kant escribe con este motivo una investigación sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral, en la que afirma que los métodos de las matemáticas y de la filosofía son diferentes, pero que ambas ciencias pueden conseguir el mismo grado de evidencia. La filosofía, por tanto, según Kant, debe utilizar el método de Newton, y Kant es todavía un metafísico dogmático, pero admite cada vez más elementos del empirismo. Ese acercamiento mayor al empirismo se produce a partir de 1764-65. El acercamiento al empirismo se hace mayor todavía, insisto, en 1765, y en este momento ya ha leído a Hume y a Rousseau, y en una noticia sobre la orientación de sus lecciones anuncia un curso sobre la ética de Hume, Shaftesbury y Hutcheson. Este mismo año publica un curioso escrito, Sueños de un visionario, aclarados con los sueños de la metafísica, en el que se compara la metafísica de Wolff y Crusius con las visiones del místico sueco Swedenborg. En realidad, Kant no aparece aquí como un antimetafísico absoluto, pero sí afirma que la metafísica debe conocer si su objetivo está en proporción con sus posibilidades. Kant, por tanto, parece haber salido del sueño dogmático gracias a la lectura de Hume, como dirá él mismo más tarde, y comienza a ver o a vislumbrar que toda metafísica debe comenzar por un examen crítico de la razón. En 1770 publica la obra fundamental de esta época, de Kant, de la época de la que estamos hablando de Kant, me refiero, la disertación acerca de la forma y los principios del mundo sensible e inteligible, escrita con ocasión de su toma de posesión de la Cátedra de Lógica y Metafísica de la Universidad de Königsberg. Distingue aquí Kant entre mundo sensible y mundo inteligible, lo cual recuerda mucho a Platón, y entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual. Lo notable de este escrito es que el modo como trata el mundo sensible y el conocimiento sensitivo se conserva prácticamente sin cambios en la crítica de la razón pura. La forma del mundo sensible está constituida por el espacio y el tiempo. Ahora bien, el espacio no es algo objetivo ni real, ni sustancia, ni accidente, ni relación, sino algo subjetivo e ideal, que brota de la mente, según ley estable, como un esquema coordinador de todo lo sentido externamente. Estas son palabras del propio Kant en su disertación. Lo mismo se dice respecto al tiempo. Esta es la solución definitiva de Kant al problema del espacio que siempre le había preocupado. Por otra parte, ya entrando en el periodo crítico de la filosofía kantiana, hay que decir lo siguiente, que hasta 1770 Kant se había preocupado por cuestiones científicas relacionadas con la física y las matemáticas, interesándose cada vez más por Newton, pero podemos decir, él pretende solucionar el problema de la metafísica y esto le ocupa a Kant 10 largos años, desde 1770-71 aproximadamente hasta 1781, en que aparece la crítica a la razón pura y comienza el periodo crítico. Kant ha tardado mucho en alcanzar su madurez filosófica, tiene 57 años. La problemática filosófica de este periodo se resume en 4 preguntas fundamentales. El campo de la filosofía puede reducirse a las siguientes preguntas, escribe Kant en su Lógica. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? A la primera pregunta responde la metafísica, escribe Kant, a la segunda la moral y a la tercera la religión, y a la cuarta la antropología. Pero en el fondo se podría considerar todo ello como perteneciente a la antropología, pues las 3 primeras preguntas se refieren a la última. Esta forma de realizar las preguntas implica que Kant se pregunta al mismo tiempo por los límites, se podría decir, puesto que la capacidad de nuestra razón no es ilimitada. Esto lo dice contra el dogmatismo. Y por las posibilidades, puesto que algunas tenemos contra el escepticismo del hombre. Se refiere a las posibilidades humanas de conocer. En último término, es la existencia real del hombre en el mundo lo que importa. Y el método que Kant utilizará o empleará para enfrentarse con estas preguntas es nuevo y se aleja tanto del modo dogmático o del método dogmático como del escéptico. Es el método trascendental o crítico kantiano. En cuanto al problema fundamental es, ¿puede la metafísica convertirse en ciencia? ¿Qué entiende Kant por metafísica? Lo mismo que se entendía en aquel momento, un conocimiento cuyos principios jamás deben ser tomados de la experiencia, pues deben ser conocimientos no físicos, sino metafísicos, esto es más allá de la experiencia, es por tanto un conocimiento a priori o de la razón pura, es decir, la metafísica trata sobre objetos no empíricos, Dios, el alma, el mundo como totalidad, y es construida por una razón no empírica o pura.
es decir, que no utiliza dato empírico alguno. Concebida así, las dos posturas acerca de la posibilidad de la metafísica eran en la época de Kant las siguientes. Por una parte, el dogmatismo de Wolff y su escuela. Kant lo define como la pretensión de avanzar con puros conocimientos conceptuales, los filosóficos, conformes a unos principios, sin haber examinado el modo ni el derecho con que la razón llega a ellos. Y por otra parte está el escepticismo de Hume. En realidad fue la lectura de Hume la que le obligó a Kant a abandonar definitivamente su primer dogmatismo, pero no por ello aceptó el escepticismo metafísico. Kant acusa a Hume de haberse quedado demasiado corto en su examen crítico de la metafísica, únicamente analizó las ideas de causa y sustancia. Por otro lado, también le acusa de haber ido demasiado lejos o de haberse equivocado o de haber equivocado el camino. Para Hume la conexión causa-efecto es un simple hábito o costumbre psicológica, y en esto no estaba de acuerdo tampoco Kant. Kant pues no acepta ni el dogmatismo ni el escepticismo. El camino que Kant sigue es nuevo, el método crítico. Empleando términos jurídicos, define esa crítica como un tribunal que garantice las pretensiones legítimas de la razón pura, de tal manera que se pueda, mediante la crítica de la razón hecha por la razón misma, decidir acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica, sus fuentes, su extensión y sus límites. En definitiva, como el mismo Kant dice, la crítica a la razón pura es la ciencia de los límites, es pues ciencia, pero de carácter propedéutico, introductorio, una ciencia que versa acerca de la posibilidad de toda ciencia en general y de la metafísica en particular. Podemos decir que para Kant la metafísica no es una ciencia, es una tendencia humana, muy loable, pero no es un conocimiento científico. En cuanto a las condiciones de posibilidad de la ciencia, según Kant, para que un juicio pueda ser considerado como científico, debe cumplir al menos estas dos condiciones. Primera, que aumente nuestros conocimientos, condición que parece evidente por sí misma, y segundo, que posea validez necesaria y universal, es decir, que no pueda ser de otra manera y que tenga valor siempre y en cada caso. Luego también él llega a la conclusión de que los juicios científicos deben ser juicios sintéticos a priori. La afirmación de que todo juicio científico debe ser sintético y a priori es una novedad que introduce Kant y que plantea numerosos problemas. Hume, por ejemplo, pensaba que los juicios matemáticos eran todos analíticos y esta era la opinión general de todos los filósofos. Además, afirmaba que los juicios o proposiciones físicos eran sintéticos, pero a posteriori, basados en la experiencia y por tanto solo probables. Este es pues el problema que la crítica a la razón pura se plantea. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas y en física? ¿Son posibles en metafísica? También en la crítica a la razón pura, esta gran obra del año 1781 de Kant, hay una crítica de las facultades del conocimiento. Si tenemos la posibilidad de construir a priori juicios sintéticos es porque no todo en nuestro conocimiento procede de la experiencia. Ha de haber en nuestros juicios algo que sea independiente de ella. La tarea de la crítica de la razón pura consiste precisamente en descubrir esos elementos no empíricos o a priorísticos o a priori. Y segundo, justificar su uso. Ello supone que Kant se aparta en este sentido del empirismo, pero no por ello se alinea con el racionalismo. Hay una combinación de racionalismo y empirismo en su filosofía crítica. O lo que es lo mismo, intenta pues una cierta síntesis entre racionalismo, la razón opera al margen de la experiencia, a partir de ideas innatas, y empirismo, todo conocimiento, según Kant, también procede de la experiencia. Ya Leibniz había intentado una continuidad entre conocimiento sensible y racional, pero Kant procede de otro modo. Su síntesis muy matizada pues se resume así. No hay duda alguna, dice Kant, que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Así pues, se puede decir que en la filosofía kantiana, en la teoría del conocimiento kantiana, en la teoría del conocimiento de Kant, el entendimiento no comienza nunca a pensar por sí mismo. Algo le debe ser dado desde el exterior para que comience su actividad. Primero somos receptivos, recibimos impresiones o sensaciones. Gracias a ellas tenemos una relación inmediata o intuición con un objeto a través de los sentidos, lo que se denomina también intuición empírica o intuición sensible. Pero las sensaciones no constituyen la totalidad del objeto de nuestra experiencia. Contra el empirismo y el sensismo hay algo más, que es puesto por el sujeto que conoce, por el sujeto cognoscente, que permite unificar, ordenar y elaborar la materia bruta que nos llega de las sensaciones a través de los sentidos. Este algo más que se añade ya no es un elemento empírico, por tanto es un elemento a priori, a priorístico, y es un elemento estructurante de lo dado a través de los sentidos. Por eso la relación entre lo dado por los sentidos y lo opuesto por el acto de conocer es una relación que Kant llama de materia y forma.
adoptando la terminología de Aristóteles, pero en un sentido bastante diverso, diferente. El objeto que conocemos procede de la elaboración del material empírico que nos proporcionan los sentidos mediante las formas o estructuras cognoscitivas del sujeto. De este modo supera Kant el llamado realismo ingenuo, del cual participaban en realidad los empiristas. Lo que conocemos el objeto no es una copia de la realidad producida en nosotros gracias a las impresiones sensoriales. El objeto conocido sufre una notable, insisto, una notable reelaboración de la que normalmente no somos conscientes, pero que forma parte de la misma actividad del conocer. En conclusión, el objeto conocido por nosotros es el producto de una adición de materia y forma de datos empíricos y formas a priori de lo dado y lo puesto. Teniendo pues en cuenta esta distinción entre materia empírica y forma a priori de todo conocimiento, también aborda Kant un análisis crítico de nuestras facultades de conocimiento. En cuanto a la crítica de la sensibilidad, según Kant, existen dos modos de sensibilidad: el sentido externo, por el cual nos representamos en el espacio objetos como exteriores a nosotros, y el sentido interno, por el cual intuimos en el tiempo nuestros estados psíquicos, pero no el alma misma. Según Kant, el espacio y el tiempo no son propiedades de las cosas, ni en sí mismas, ni en sus relaciones mutuas, y por tanto no nos son dados mediante la sensibilidad. Son, al contrario, y esto es muy importante, el tiempo y el espacio, condiciones subjetivas a priori que hacen posible la experiencia, externa o interna. Son algo puesto por la sensibilidad en el acto de conocer. Además, no son conceptos, sino intuiciones puras de un espacio y un tiempo. En conclusión, en la sensibilidad hay, primero, una materia empírica, las sensaciones; segundo, una forma a priori, que es el espacio y el tiempo, como intuiciones puras, y el resultado de esta unificación y ordenación de las sensaciones en el espacio-tiempo es el fenómeno, que es el objeto de nuestra experiencia. También aparece una distinción fundamental entre fenómeno, lo que observamos, y noúmeno, o cosa en sí, que están tomados de la filosofía griega, pero con un significado distinto. Son los fenómenos lo que conocemos, pero no conocemos las cosas en sí mismas, que eso sería el noúmeno también. Por otra parte, Dios también es el noúmeno, etc. Kant defiende al mismo tiempo la realidad del espacio-tiempo respecto al fenómeno y su idealidad respecto a las cosas en sí mismas. Respecto al espacio, dice: el concepto trascendental de fenómeno en el espacio recuerda de un modo crítico que nada de cuanto intuimos en el espacio constituye una cosa en sí. En cuanto a la crítica del entendimiento, para Kant, el entendimiento es la facultad de pensar el objeto dado en la intuición empírica, es decir, el fenómeno. Como pensar para Kant es lo mismo que juzgar, también puede ser definido como la facultad de juzgar. En ese sentido, la crítica del entendimiento consistirá en descubrir las formas a priori del entendimiento que hacen posible el pensamiento. En este sentido, pues hay dos tipos de conceptos para Kant, que son unos empíricos, que son generalizaciones tomadas de la experiencia, como hombre o casa son necesarios para pensar, pero no bastan para construir juicios, y otros son a priori y son puestos por el entendimiento. Kant los llama categorías, y constituyen las estructuras o leyes a priori del pensamiento. Gracias a ellas podemos pensar, es decir, construir juicios acerca de los fenómenos. Así unificamos y damos sentido al caos fenoménico. De este modo también nuestra experiencia adquiere carácter de realidad y carácter sobre todo de necesidad y universalidad, haciéndose posible en la física como ciencia. En ese sentido, hay que insistir en que pensar o juzgar supone el uso de conceptos, bajo los cuales se subsumen los fenómenos. En conclusión, podemos decir que hay una correlación entre sensibilidad y entendimiento que es perfecta. La sensibilidad es receptiva y posee intuiciones, el entendimiento es activo y carece de intuiciones. Punto fundamental en Kant: no hay intuiciones intelectuales, en contra de lo que suponían los racionalistas, y la sensibilidad aporta el contenido del pensamiento, la materia, y el entendimiento aporta la estructura, la forma. Ambos se necesitan. No puede haber verdadero conocimiento si una intuición sensible, un fenómeno, no es pensada mediante una categoría. En conclusión, en el entendimiento hay, primero, una materia, un fenómeno dado por la sensibilidad, pero que ya no es estrictamente material, ya que el fenómeno incluye las formas a priori del espacio y del tiempo, y una forma a priori puesta por el entendimiento y las categorías, condiciones por las que únicamente es pensable un objeto.
De aquí se sigue la regla fundamental sobre el uso de las categorías. Solamente valen para unificar los fenómenos y solo pueden aplicarse a ellos y no a las cosas en sí. La tabla de las categorías que desarrolló Kant, que elaboró Kant, es obtenida a partir de la tabla de los juicios. Efectivamente, el entendimiento es la facultad de juzgar, y juzgar es unificar los fenómenos mediante conceptos o categorías. Esta tabla de categorías es la siguiente. Primero, por la cantidad, hay una tabla de juicios que son universales, particulares, singulares, que se corresponde con una tabla categorial que es unidad, pluralidad, totalidad. En segundo punto, por la cualidad, tabla de juicios serían afirmativos, negativos, infinitos, y su correlación en la tabla de categorías sería relación, negación, limitación. En tercer lugar, por la relación, tabla de juicios serían categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y las categorías equivalentes serían inferencia y sustancia, o sustancia y accidente, causalidad y dependencia, causa y efecto, sería lo mismo, y comunidad, acción recíproca entre agente y paciente. Y por último, se pueden analizar los juicios por la modalidad, que serían problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los problemáticos suponen una categoría de posibilidad-imposibilidad, los asertóricos existencia-no existencia y los apodícticos necesidad-contingencia. Por otra parte, hay que decir también que en la crítica de la razón es por tanto la facultad de la suprema unificación del conocimiento. También se puede decir que en relación con la posibilidad de la ciencia, también se puede analizar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. De todas maneras, quiero centrarme más en lo de la metafísica. La metafísica para Kant es imposible como ciencia. Sin embargo, como tendencia natural, aunque ya lo dije anteriormente, pero vuelvo a insistir en ello, resulta absolutamente inevitable, por más que la crítica prevenga contra ella. La razón de esta inevitabilidad de la metafísica, que conduce al hombre a vivir en una permanente ilusión, radica en el hecho de que las categorías del entendimiento no dependen de por sí de la sensibilidad, ya que son tomadas a priori, lo cual las hace aparecer como también aplicables más allá de la sensibilidad a las cosas en sí mismas. Si la metafísica no es posible como ciencia, cabe entonces preguntarse qué función tiene entonces la idea de la razón pura o las ideas de la razón pura, para ser más exactos. Desde luego no nos sirven para conocer nada, y Kant señala que el mundo que con ella se construye ni puede ser confirmado por la experiencia ni tampoco refutado por ella. Sin embargo, las ideas de la razón pura poseen un uso regulativo de la investigación en la naturaleza, mundo fenoménico, en un doble sentido. Negativamente señalan los límites que no se pueden traspasar y positivamente impulsan a ampliar el campo de la investigación hacia nuevas experiencias y hacia una mayor conexión de las mismas. Por otra parte, también hay que destacar que la moral formal o la ética formal kantiana plantea que el criterio de búsqueda de la ley moral ese criterio ha de ser objetivo, y objetivo significa para Kant necesario y universal. Por tanto, para que un principio valga como ley ha de tener validez universal, valer para toda voluntad o para la voluntad en general, se podría decir, si no es únicamente una máxima. Supuesto esto, solo hay dos tipos de moral. La moral material, son principios materiales en el sentido de que determinan a la voluntad mediante objetos ofrecidos al deseo y en el fondo proponen siempre la búsqueda de la felicidad. Es evidente, dice Kant, que tales principios no pueden ser universales, ya que no hay ni puede haber acuerdo acerca de qué se desea o de lo que se desea o acerca del objeto en el que se cifra la felicidad. Y por otra parte está la moral formal, que es la que afirma el propio Kant, una moral formal, una ética formal o deontológica del deber por el deber. Es una ética universalista. Podemos decir, ya que no es la materia u objeto lo que puede determinar a la voluntad, solo queda la forma, el carácter de la ley misma, es decir, su universalidad. En ese sentido, el imperativo categórico expresa la determinación necesaria y suficiente de la voluntad. Realmente hay tres formulaciones principales de este imperativo categórico kantiano. Primero, obra solo según una máxima tal que puedas creer que al mismo tiempo se torne en ley universal. 2. Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse a sí misma mediante su máxima como legisladora universal. Es la fórmula de la autonomía de la voluntad. Y esta tercera reformulación del imperativo categórico de Kant es obra de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Es la formulación del fin en sí mismo. Efectivamente, la ética kantiana busca la pureza de la voluntad, o sea, hacer las cosas con buena intención independientemente de las consecuencias, y es una ética igual para todos, que dice que hay unos deberes y obligaciones y luego efectivamente hay unos derechos, pero esos deberes y obligaciones tienen que ser cumplidos por todos, es la misma ética para todos. Diríamos el respeto a los demás, el respeto a la buena conducta, etcétera, el bien y el deber, en definitiva. En ese sentido, el carácter formal de la ética kantiana no elimina el concepto de bien, únicamente afirma que no es el concepto de bien el que fundamenta la ley moral, sino a la inversa. Es la ley que se fundamenta en la autonomía de la voluntad la que determina lo que es bueno. En ese sentido, diríamos que el único móvil o motivación admisible para la voluntad es la ley misma, o como dice Kant, el respeto por la ley, adherirse a la ley por puro respeto a ella. Por eso es una ética deontológica. En cuanto a los postulados de la razón práctica, pues él considera que tiene que haber pues, una búsqueda de la felicidad y pues este planteamiento conduce a afirmar que el orden moral plantea necesariamente la inmortalidad del alma como garantía de la posibilidad de un progreso indefinido en la bondad, en la virtud, la existencia de Dios como garantía de que virtud o bondad y felicidad han de coincidir finalmente, y por último la libertad, que Kant considera tanto como un postulado como algo deducido de la existencia de la ley moral. En cuanto a la religión, para Kant religión significa aquí fe racional o religión natural, y queda bastante bien definida. Su contenido es fundamentalmente moral, el de la religión para Kant, y solo en relación con los mandatos morales integra la creencia racional en Dios. De hecho, tiene un libro que escribió Kant, que es La religión dentro de los límites de la mera razón. El título ya es suficientemente claro, del año 1793. En ese sentido, en el prólogo de este libro se señala la independencia de la moral respecto a la religión, pero se indica que a la moral no le puede ser indiferente pensar en relación a sus deberes un fin último como resultado de ellos. Por eso, la moral, para Kant, conduce ineludiblemente a la religión. Indudablemente diríamos que Kant afirma que el hombre aislado se encuentra en estado de naturaleza ético, pero continuamente asaltado por el principio malo ante el que él solo se muestra impotente. Por lo tanto, él considera necesario, Kant, la constitución de una especie de comunidad ética que con toda razón pueda ser llamada pueblo de Dios o iglesia, que es lo único que puede liberarle del mal. Finalmente, Kant procede a una durísima crítica de la religión positiva y de las diversas iglesias, especialmente su culto e instituciones. Y aquí vienen palabras, voy a leer pues, un fragmento de Kant. Dice: fuera, señala Kant, de una buena conducta, todo lo que los hombres creen poder practicar para hacerse agradables a Dios es pura ilusión religiosa y falso culto. En cuanto a su filosofía política, su obra fundamental es La paz perpetua, este tratado de 1795, porque Kant es un pensador ilustrado. La paz es en primer lugar el sentido último del progreso de la historia, y así lo dice también un opúsculo, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, del año 1784, pero podemos decir que para Kant la paz es el objetivo del ordenamiento político, y en el opúsculo sobre la paz perpetua de 1795 traza Kant el esbozo de una especie de derecho internacional. Por ejemplo, en el artículo primero dice: la Constitución política debe ser en todo Estado republicana. La Constitución cuyos fundamentos sean los tres siguientes. Primero, principio de la libertad de los miembros de la sociedad como hombres. Segundo, principio de la dependencia en la que todos se hallan de una única legislación común como súbditos. Y tercero, principio de la igualdad de todos como ciudadanos. Es la única Constitución que nace de la idea del contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo. Semejante Constitución, según Kant lo dice, es republicana. Artículo segundo: el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres, señala Kant. Y el artículo tercero: el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. Esto es lo que quería decir, explicar sobre la filosofía kantiana. No ha sido una explicación exhaustiva, ni muchísimo menos, pero por lo menos creo que he dado una serie de contenidos que pueden ser útiles para muchos estudiantes para afrontar el estudio de la filosofía kantiana. Muchas gracias a todos por su atención, por su paciencia, etc.
y espero haber sido útil con este tutorial sobre Kant para, diríamos, añadir más conocimientos en relación con este filósofo, además de los que ya se explican en las clases en general por parte de los docentes. Muchas gracias y hasta siempre.